Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De esto se siente muy raro hablar con ustedes. Literalmente me estoy como pellizcando las manos. En coreano se dice 진짜 오랜만이에요. 잘 지냈지? 잘 지냈어? Ok, como una frase de coreano, ¿cómo no? Después de un largo tiempo, no sé, amanecí con el pie, algún pie, derecho, izquierdo, y simplemente quería hacer este video. Ya, lo sentí, y es por eso que estoy aquí. Quiero empezar por el punto de que yo creo, tú eres lo que pones en tu cabeza, cómo llenas tu mente, cómo llenas tu corazón. Lo que pones en tu estómago, es decir, lo que comes, y por el tipo de gente en el que te rodeas. Yo estos últimos 5 años o hasta más, no sé desde cuándo, tal vez estos últimos 10, 15, 20 años, no lo sé. Yo estos últimos 5 años no puse mucho en mi cabeza, mucho menos en mi corazón. Y cuando me refiero a corazón me refiero a lo espiritual y pues tampoco en mi estómago. Yo recuerdo que hace 5 años empecé mi canal, este canal de YouTube y todas las redes sociales por diversión, por probar algo nuevo. La verdad, nunca lo pensé mucho, simplemente lo hice. Y creo que empezar muchas cosas sin pensarlo mucho tiene muy buen resultado. Y los videos que yo hacía eran videos de pues lo que yo iba sintiendo, lo que pensaba que les podía divertir a ustedes. Y sí, muchos de esos videos creo que les divirtieron. El único objetivo que yo tenía en ese tiempo era divertirlos, porque eso es lo que veía que hacía todo el mundo, lo que a la gente le gustaba, lo que pues veía que tenía bastantes vistas, y dije pues si eso es lo que le gusta a la gente, pues vamos a dárselo. Obviamente no todos los videos fueron buenos, algunos videos fueron malos. Yo iba con eso y íbamos creando pues una comunidad. Especialmente creo que a partir del año pasado, en el 2019, yo comienzo a perder un poco esta motivación, ya ni siquiera hacerlo por diversión, porque de pronto ya nada me parecía divertido. Y un parteaguas o algo que realmente me hizo pensar mucho fue el video de coreanos reaccionando a infieles o a un programa de infieles. Este video lo hice simplemente porque les podía gustar a ustedes. Lo que yo realmente pensaba de ese programa es basura. Es un programa bodrio, un programa que no te lleva para nada. Lo único que yo estaba buscando es como agradar a las masas. Si es lo que a la gente le gusta, así a mí no me guste, pues lo que le gusta, lo que hay, lo que veo que funciona. Pasaron los meses, comenzaba yo a conocer personas, ir a muchos eventos, ya que el canal iba creciendo en todo este tiempo, pero más que nada en estos 2 últimos años. Comenzaba a ir a otras reuniones con influencers, pues yo las veía todas muy producidas, muy guapas, y con mi baja autoestima pues me comenzaba a comparar, a sentir menos, a sentir, ay, entonces yo también tengo que ser como ellas. Todas las personas que yo seguía en mis redes sociales pues tienen cuerpos espectaculares, pieles hermosas, bellezas inimaginables. Yo comenzaba a decir, yo también quiero eso, o eso es lo que yo necesito para también tener la fama o tener el éxito. Yo necesito ser más bonita, yo necesito tener esto, yo necesito conseguir esto para sentirme mejor. Si yo me vuelvo más bonita, me voy a sentir mejor. Muchas cosas físicas, muchas cosas externas, mucha ropa, carros, viajes, parejas perfectas, parejas felices, momentos felices. Entonces yo decía, yo creo contenido en redes sociales, entonces pues yo también tengo que hacer esto para que mi contenido funcione. Yo también tengo que tener el cuerpazo, yo también tengo que tener pues todo perfecto, yo también tengo que tener la super ropa, yo tengo que estar en estos viajes, tengo que encontrar al super hombre para yo también tener este contenido y así ser más famosa y que la gente me consuma más. En este camino también se me acercaba mucha gente que me decía, oye, ¿quieres esto? ¿Quieres una cremita de esto? ¿Quieres una inyección de esto? ¿Quieres un relleno de esto? ¿Quieres una cosa de esta? Gratis, solamente por compartirlo en tus redes. Y es algo que es muy tentador. Conoces a esas personas, obviamente no todas. Oye, mira, me hice esto, me puse esto, compré esto.
me voy a tal lugar, hago esto. Recuerdo, la verdad, conocí una amiga modelo y todo el tiempo que nos conocimos hablábamos de lo que nos queríamos hacer, lo que no nos gustaba de nosotras, lo que ella ya se había dicho le había funcionado, lo que ella se quería hacer también, lo que yo me quería hacer y le preguntaba cómo me lo podía hacer. Literalmente yo pasé más de 2 horas, creo, hablando de todos los procedimientos, todas las mejoras y todas las cosas que tenía que comprarme para alcanzar esa felicidad o para sentirme mejor. Y así, ese era como el pan de cada día. Y yo estando en estas reuniones viendo todos perfectos, según mi percepción obviamente. Al día de hoy pienso que era una percepción 100% de poco amor propio y baja autoestima. Yo creo contenido online, entonces obviamente la mayor parte de mi tiempo la pasaba online, viendo muchos videos, viendo muchas redes sociales todo el día. Entonces seriamente pensaba que yo necesitaba eso para también seguir vigente y que la gente me siguiera más. Que ese es el estilo de vida que tiene que tener un creador de contenido para tener éxito. Eso es lo que se necesita para sobresalir en este mundo, en este medio. Firmemente lo creía y todo lo que veía alrededor, las conversaciones que tenía, lo comencé a ver más normal, más natural. Ahora, con esto no quiero que se espanten y dirán, ¡ah, sí! Influencers plásticos. Lo que nosotros hacemos es estar frente a la cámara o nos exponemos a que mucha gente nos vea. Entonces, obviamente, a diferencia de otras profesiones, pasamos muchas horas viéndonos a nosotros mismos, editándonos. Entonces, es mucho más común que veamos cosas que no nos gustan y cosas que sí. Por eso que tal vez en esto del mundo del entretenimiento y las redes sociales, pues como que las personas se fijan o tienden a hacer más este tipo de arreglitos, por así decirlo. Y me llené de satisfactores externos. Comencé a ir a muchos eventos, muchas fiestas, a muchas citas. Soy honesta, creo que el 2019 ha sido como de los años que he tenido más citas. A muchos eventos no quería ir o eran cosas que yo no creía o que no sentía que quería ir, pero iba porque, bueno, era lo que estaban haciendo todos o tenía que ir para que se me vea que wow, estoy en una fiesta, wow, o como que representaba cierto estatus estar ahí. Y también ir a muchas citas, las cuales esas citas, la verdad, nunca más volví a ver a esas personas. Me porté muy mal con muchos de ellos, es decir, mi actitud no era la más welcome, era como muy cerrada, era como, ay, súper cerrada y con la cero intención de poder conocer a esa persona. Entonces creo que era lo más tonto ir a una cita de esa forma. La foto que refleja eso es la última foto que subí a mi Instagram. Esa foto y ese evento que fui, las historias que subí es como que yes, y estoy súper yes, y estoy súper feliz y todo, pero la realidad es que solamente estuve 15 minutos, 20 minutos, no, media hora tal vez en esa fiesta. No conocí un montón de gente, hacía mucho frío. Y yo hice ver como que esa historia era de yes, girl, like, ustedes saben, la super fiesta, KGQ, like red carpet. Esa foto, la verdad, es creo que la foto que me sentí más vacía. Aunque mi voz interior o algo dentro mío me decía, no vayas, ¿para qué lo haces? Yo decía, vamos. Y seguía así. La vida o lo que tú creas es sabio, es sabia y te pone a veces altos. Y creo que este alto era lo que yo necesitaba. Solo depende de ti cómo lo veas. O lo ves como una gran tragedia o lo ves como una gran oportunidad para crecer. Seguía igual. Es que uno no se da cuenta que está mal. El ser humano está diseñado para seguir patrones, para seguir costumbres. Para esto ya era diciembre, mi mamá vino a visitarme. De hecho, creo que solamente subí una historia con ella y de ahí fue como que me llegó un proyecto. Un amigo me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay una productora coreana que va a grabar un show en México para televisión. Están buscando una persona latina para que le hagan ese extreme makeover, like beauty makeover. Pues te van a pagar, eres como la modelo. Y dije, perfecto, pues nunca está de más. Un trabajito, ¿verdad? Me contactan con ellos, unas personas súper amables. Dicen, ¿sabes qué? Te vamos a hacer como el súper cambio de look. Va a ser como de pies a cabeza, ¿no? Como ropa, maquillaje, el súper peinado. Vamos a grabar tal día, pero antes necesitamos que vayas a una pibugua, a una clínica de la piel para que te vean, ¿no? Tal vez necesitas algo. Y yo
en mi mente decía, pues sí, o sea, tal vez traigo la piel muy reseca, me la hidraten, me dan una limpieza facial. Hay una clínica muy exclusiva, en un lugar muy exclusivo, en la zona de Cheonam, el distrito creo que más caro, exclusivo de Seúl. Yo estaba así de yes, o sea, sintiéndome súper exclusiva. Al entrar a su oficina, literalmente tenía el doctor fotos con muchos famosos, cantantes, actores. Yo en mi cabeza decía, hágame lo que quiera, pues si me va a hacer más guapa, adelante. Entonces el doctor me ve la cara, me comienza a poner con un lápiz todo lo que yo necesito, todo lo que supuestamente yo necesito y cómo puedo hacer mi cara mejor. Y les voy a mostrar cómo terminó mi cara después de esa consulta. Estoy en una clínica de la piel donde van todos los famosos y supuestamente esto es todo lo que necesito, like, Nalu, consíguete otra cara, like, girl, find a new face. Después de eso, él me dice, bueno, necesitamos ponerte inyecciones aquí, necesitamos ponerte inyecciones para que bajes la grasa aquí, necesitamos ponerte rellenos acá, necesitamos pararte la nariz la traes chueca, necesitamos como un poco enderezarte y pararte la nariz, un montón de cosas, la verdad. Y yo en ese punto decía, vaya, hágamelo, lo que sea para verme más bonita, no me importa. Fuimos al cuarto y el doctor comienza que esto, que el otro, que aquí, que allá y bla. Y yo ahí soportando el dolor porque fue algo sumamente doloroso. Me acuerdo que cada pinchazo me iba doliendo más y más, pero no era un dolor físico, era como un dolor emocional. Eran como 9 de la noche, 10 de la noche, en esa super salón, super clínica, y estaba recibiendo tantos pinchazos por lo que yo creía que debía hacer y que me iba a hacer más bonita. Después de que terminé, yo estaba con la cara que parecía un tomate. La co-host de este show, vamos al gym en el que voy yo. Te voy a dar como una rutina para que tú la hagas y ya en una semana vemos. Es un gym privado, muy bonito, les digo, una zona súper exclusiva. Me trajo ropa deportiva, me dijo, póntela, que es de mi línea, que voy a sacar, bla. Ella también se acababa de hacer algunas cositas, me dijo, también estaba un poco hinchada y me decía, sí, que genial, que vas a quedar excelente, se te va a afinar más la cara con lo que te has hecho, no te preocupes. Me comenzó a dar una rutina, me dijo calienta, y cuando estaba haciendo el cardio, sin querer me vi al espejo y me vi como un monstruo. Me vi y no me reconocí, o sea, me veía la cara como desfigurada. Me dio miedo, me sentí vacía, me sentí triste, me sentí culpable porque no podía creer que estaba en esta zona tan exclusiva, tan cara, con la ropa wow y en esto que yo había querido, que es lo que yo supuestamente estaba buscando. Pero me hacía sentir tan mal, me hacía sentir tan triste, me hacía sentir tan vacía. Yo pensé que esto me estaba dando felicidad. ¿Y por qué me siento tan mal? Quería ir a casa, pero tenía miedo de llegar a casa porque sabía que mi mamá me iba a ver y me iba a decir que te has hecho la cara. Yo, la verdad, me veía un espejo y me veía totalmente desfigurada. Y me tomaba fotos y todas las fotos eran desfigurada. Y me dio miedo, nunca había sentido eso. Llegué y me dijo, ¿estás bien? ¿Has comido? Y le dije, mamá, no me ves diferente, esto es lo que pasó. Y me dijo, no, estás un poquito hinchada, pero te veo bien. Y yo, mamá, en serio, o sea, me veo al espejo, me veo mal. Me quebré y comencé a llorar y comencé a contarle cómo me había sentido tan vacía, tan mal, estando en un lugar que supuestamente yo había querido estar. Y comencé a llorar y a sentirme miserable y decirle a mi mamá, gracias a Dios estaba en ese tiempo ahí, que me sentía mal, me sentía desfigurada, me sentía vacía, me sentía triste y no sabía por qué. Y me sentía cansada porque yo digo, mamá, yo quiero ser normal. Y mi mamá me dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Cuál es el sex symbol? Como que todos pensamos. Se me viene la primera persona a la cabeza. Y yo le dije, pues, Marilyn Monroe. Y me dijo, sí, exacto, Marilyn Monroe. ¿Sabes cómo murió Marilyn Monroe? Y yo le dije, no sé, de viejita, es un accidente. Y las dos buscamos por internet. Y no, Marilyn Monroe se suicidó. Leer eso en ese momento fue inaudito, fue como la persona más guapa, un bombón, una mujer preciosa físicamente, hermosa físicamente. ¿Cómo una mujer así toma la decisión de quitarse la vida? Porque no estaba feliz con ella misma, de no querer vivir más. Fue lo que me quedé en shock, la verdad. Algo hizo clic, que la belleza exterior no da felicidad, no da felicidad.
Mi mamá solamente me dijo, trata de buscar, de llenar ese vacío. Tienes que llenarlo con cosas no materiales, no con cosas externas. Ese vacío no se llena con eso. Y ahí justamente poco después sube la entrevista de Asian Boss, un video muy bonito. Muchas gracias, Asian Boss. Nunca lo compartí porque tenía miedo de compartirlo. Mi mamá nunca había visto una entrevista conmigo, pero bueno, lo vimos. Vamos a la sección de comentarios. Los comentarios como con más likes o más votados son comentarios que pues me insultan o expresan lo muy poco que me quieren, lo muy poco que yo les caigo, críticas, etcétera, etcétera. Recuerdo que había un comentario que me trataban como un objeto, literal, like y no te cae bien y comenta si te cae bien, ¿no? Viendo ese video, mi mamá se sorprendió. Mi mamá me dice, ¿realmente quieres seguir en esto? O sea, la gente puede llegar a ser muy hiriente. Tienes tu carrera universitaria, te has graduado, no necesitas esto. Puedes trabajar en otra cosa, no necesitas sufrir de esta forma. Las redes sociales me daban asco ver los comentarios, las quejas, las estupideces, la banalidad. Me asqué, me saturé, no podía más con esto. Poco tiempo después mi mamá regresó a México y pues ahí yo estaba de regreso con mis miedos, con mis pensamientos, con mi poco amor y mi baja autoestima. Lo único que yo quise todo este tiempo es ser normal, porque veía que las personas normales son felices y yo ya estaba harta de sufrir, sentirme vulnerable, de sentirme sensible. Yo quiero ser normal. Después de todas las cosas que yo hice estos 2 meses, me gustaría mucho poder contarles todo lo que hice estos 2 meses o qué es lo que hice estos 2 meses. Si ustedes quieren, se las voy a contar. ¿Qué es ser normal? ¿Qué es estar bien? ¿Qué es ser feliz? Creo que eso es algo que depende de cada persona. Todo este tiempo no me comuniqué con nadie. Estuve súper ausente de las redes sociales. Casi no me comuniqué con nadie. Al punto de que algunos conocidos pensaron que me había pasado algo. No abrí las redes sociales. Casi para nada. Casi no salí. Muy poquito. Menos de una vez cada 10 días a la calle. Después de estar en este proceso, como un proceso de invernación, también se hace cómodo, también se hace cómodo, pero poco a poco sentía que tenía que dar la cara o tenía que terminar esto. No se puede alargar por el resto de mi vida. Escuchando un libro, Willpower Doesn't Work, la fuerza de voluntad no funciona. Es un libro que se los recomiendo. Uno de los puntos que toca ese libro es, si quieres cambiar en algo, sal del ambiente que te has formado. Tienes que cambiar de ambiente físico para también ver cambios en las cosas que estás haciendo. Ustedes saben ahorita que por lo del coronavirus todo está desolado. Bueno, no se diga más. Al día siguiente compré unos boletos para irme a Jeju, que es una isla que está a 1 hora de aquí, en avión. Me fui a Jeju. Nunca había estado en Jeju sola, sin planes, sin nada. Y estando en Jeju, estando en otro ambiente, he escuchado mucho de las personas que hablan de estos viajes solos o estos healing trips, que son como viajes para sanar, un viaje para solo estar con uno mismo. No había nadie, todo estaba muy desolado. Yo fui entre días de semana, pero creo que depende de cada uno cómo ves la situación. Fui a una catarata, a escuchar a los pajaritos, ver la naturaleza, simplemente admirar el momento, estar ahí. Luego fui a una farm de té verde, una plantación de té verde orgánico que siempre había querido ir. Yo era la única pasajera y el bus solamente me llevó a mí. La persona que iba en el bus, que iba manejando el bus, fue tan amable que llamó a los dueños de la plantación de té verde para que me recogieran y me llevaran. Todo esto para mí era tan maravilloso, o sea, gente tan hermosa. Yo soy una persona que me encantan las infusiones, los tés. El café no es lo mío. Luego de ahí fui a la playa. Era la única alma en esa playa, pero qué padre, tenía la playa para mí misma. Era como que había rentado la playa para mí misma, de estar ahí en ese momento presente. Si me perdía, pues ya me estoy conociendo más. Me acuerdo que caminé como 2 horas bajo la lluvia. Fue algo muy bonito estar presente, sentir. Como les digo, tú eliges lo que ves. You choose what you see. Y ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a aceptar 2 cosas. La primera es, sí, que tengo miedo. ¡Tengo miedo! No, es en serio. Tengo miedo de que después de este tiempo ya no me quieran ver, no les interese mi contenido. ¿Me da miedo? Sí. ¿Tengo miedo que me rechacen? ¿Que no me quieran ver? Sí. ¿Y saben qué? Está bien tener miedo. Estoy aquí, hablándote, con miedo.
pero estoy aquí. Está bien sentir ese miedo, reconozco esa emoción. That's okay. Es permitido sentir miedo. La segunda cosa que quiero admitir es que sí he cambiado. No soy ni la misma Narda, ni soy ni la misma Nalu que empecé este canal hace 5 años. He vivido muchas experiencias, he conocido muchas personas, he cambiado, he evolucionado. Tal vez cuando tú me empezaste a ver tenías 12, ahora tienes 17, tenías 15, ahora tienes 20. Vaya, la vida es un constante cambio, constante evolución, transformación. Es algo que no podemos controlar. Tal vez no seré la más amada, la youtuber más amada, más famosa, más popular, con millones de vistas. Ok, está bien. Lo dejo ir. Lo dejo ir de corazón. Recordando un poco lo que me decía mi mamá de ¿realmente quieres seguir? ¿O por qué quieres seguir? ¿Para qué quieres seguir? Desde solo porque sí, porque me da la gana, porque se me hincha. Pero yo le pregunté a mi corazón. Y cuando dije esta respuesta, me emocioné. Entonces quiero creer que es mi respuesta. El motivo por el que quiero seguir este canal, quiero seguir creciendo y evolucionando, es porque quiero que en esos 10, 15, 20 minutos que me ves, quiero que te sientas mejor contigo mismo. Quiero que cuando me veas te identifiques o te haga pensar o algo, pero quiero que te sientas mejor contigo mismo, contigo misma. Quiero que esos 15, 20 minutos te sientas mejor, que te ayude para ese día. No solamente quiero que te rías y te olvides. He visto algunos creadores de contenido, algunos youtubers, que cuando los veo la verdad me siento mejor, como que me dan la confianza, como que me ayudan con mi autoestima. Simplemente verlos tan imperfectos, tan imperfectos pero felices, las palabras, me hace sentir mejor. Y eso es lo que yo quiero. Nunca va a ser perfecto y está bien. Tal vez lleguen a haber muchísimas más críticas y está bien. Valga la redundancia, si son críticas constructivas siempre son bienvenidas. La cosa que me hizo agradecer mucho ese video de Asian Boss y los comentarios negativos que había ahí es un mensaje que me envió una seguidora mía que me dijo: Nalu, no te preocupes, los haters son fans confundidos. Ahí agradecí mucho que aún así estén hablando mal de mí, están hablando de mí, aún les reacciono algo, aún sienten algo, por eso están hablando de mí y me sentí tan agradecida porque hay gente aún que está pensando en mí o les reacciono algo y en verdad me sentí muy agradecida. Nalu, los haters son fans confundidos, no te preocupes. Me reconfortaste el corazón. No recuerdo tu nombre, pero muchas gracias. Con esto no quiero decir que voy a volver un canal inspiracional y de psicología o algo así. Creo que el balance es la clave. Balance is key. Va a haber videos que nos vamos a divertir, va a haber videos que vamos a aprender, va a haber videos que vamos a reflexionar, vamos a llorar, no lo sé. No irnos a ningún extremo. Yo soy una persona a veces muy extremista, me voy para aquí, me voy para allá. En este tiempo estoy aprendiendo al balance, vamos a divertirnos y vamos a sentirnos mejor con nosotros mismos, vamos a sacar lo mejor que tengamos. Esa es la razón que es más fuerte que todo, que me hace regresar y me hace prender esta cámara y me hace hablar contigo y me hace abrirte mi mente y mi corazón. Así que aquí estoy, aquí estamos. Apreciemos las pequeñas cosas, las grandes cosas. Seamos felices. Te quiero.